Buenos días, tardes, noches. Soy Daniel Gaona y hoy voy a hablarles acerca de el ensayo número 21, Éxito de Laura Fermi. Elegí este ensayo porque para mí estos temas son bastante interesantes y más si se trata acerca de la Segunda Guerra Mundial o algún conflicto bélico de los últimos 2 siglos. Eh, Se trata sobre un grupo de físicos que intentan hacer una reacción en cadena con un reactor y esto sería clave entonces para en esos tiempos controlar la energía atómica, que cabe recalcar que había una presión constante entre los alemanes, los norteamericanos y los japoneses, o por otro lado, los aliados y los aliados contra el eje, que es lo mismo. Este grupo de físicos trabajarían entonces en Chicago, en un estadio, y luego de un rato de hacer ciertos experimentos empezarían trabajando con un globo que inflarían para determinar el tamaño del reactor y luego para mostrárselo al Consejo de Guerra y para el nuevo descubrimiento de esta energía, para entonces saber que le habrían ganado a los alemanes y por lo tanto a los japoneses. Ahora bien, este avance que hicieron este grupo de científicos en la ciudad de Chicago fue crucial para luego construir, como ya sabemos por la historia, las bombas Little Boy y Fat Man, que luego fueron lanzadas respectivamente en Nagasaki y en Hiroshima, acabando así con la guerra, ya que los estadounidenses habían vencido a Alemania. Bueno, los aliados habían vencido a Alemania, entonces ahora los estadounidenses estarían peleando contra Japón. Ahora bien, hablando un poco de los materiales que este grupo de físicos utilizaron, fueron grafito. Al grafito se le tuvieron que hacer varias modificaciones, también el uranio y luego el plutonio que fue descubierto. Esto entonces causaría así una reacción en cadena para que los exámenes, los registros que según ellos habían hecho los cálculos, siempre dieran hacia arriba, o sea, una exponencial, una línea exponencial, y entonces los resultados siempre serían más y más altos con respecto a la energía y a la radiación que entonces este aparato emitiría. Ahora bien, el momento de la mitad del ensayo más o menos nos relata sobre cómo este experimento de la energía atómica fue expuesto hacia los altos oficiales y ahí nos explican más o menos el proceso que llevaba y todas las precauciones que había que tener, como por ejemplo extintores de cadmio o barras de cadmio entre los diferentes reactores. Este elemento, el cadmio, no permitía que la energía atómica fluyera, ya que, por así decirlo, obtenía todos los electrones y no dejaba fluir la energía. Esto entonces, ya después de medio día de hacer el experimento, después de la hora del almuerzo, este fue terminado de exponerse, esperándose lo que los cálculos habían arrojado. Ya luego, al final del ensayo, se nos cuenta sobre el final de cómo de toda esa historia y Eugene Wegner y Einstein lograron hacer un avance bastante significativo con respecto a la energía atómica, el cual obviamente le advirtieron al presidente Roosevelt sobre los peligros que ésta podría conllevar sin ser escuchados en su totalidad, ya que luego, en 1945, al final de la guerra, y habían dos bombas que serían lanzadas entonces sin haciendo caso omiso a las advertencias de estos físicos
y también se nos cuenta sobre un mito, por así decirlo, sobre una botella de Cambrí es que tengo entendido que es un licor que uno de estos físicos lleva siempre, eh, y esto entonces al final del experimento brindó con los demás físicos y gente que participó en la producción de este reactor en serie. Ahora bien, mi opinión sobre el ensayo es que fue bastante interesante. eh, fue, en cierto modo, a mí me gustan este tipo de documentos, ensayos, películas, videojuegos sobre los temas bélicos que pasaron antes y pues si se le pone un aporte científico como los elementos que han sido usados para la recreación de estas armas masivas de destrucción, es un tema muy interesante, muy extenso y por lo tanto se relata de una manera bastante bastante comprensible sin usar temas tan técnicos como para alguien que no sabe tanto del tema como yo. Entonces me pareció bastante digerible el ensayo, eh, bastante histórico y pues ahora ya uno sabrá entonces los elementos que son usados para un reactor nuclear, como los mencioné antes, plutonio, uranio, grafito, los derivados de estos componentes, también el cambrio, si no estoy mal, que es la barra que se usaba para absorber los electrones. Y pues de este tema se puede sacar mucho, eh, como por ejemplo la historia, después como cómo ganaron los norteamericanos contra los japoneses o como aliados entre Canadá, Estados Unidos y Reino Unido entraron a Normandía, capturaron Francia y pasaron después por Alemania para luego ser los que ganaron la guerra. Entonces esto nos da una pregunta y es ¿qué pasaría si en realidad el eje hubiera sido el que hubiera descubierto esta energía? Entonces, también se podría decir que este ensayo nos pone bastante a pensar sobre un- una realidad alterna que hubiera pasado hace más de 50 años y es curioso. Y bueno, muchas gracias por ver el video y escuchar acerca de mi opinión sobre este interesante y reflexivo ensayo. Eh, hasta luego. Por cierto, pido una disculpa por la calidad de la cámara. Es la cámara del computador y últimamente ha estado fallando, entonces mis disculpas por eso. Por eso es que se ven como unas líneas de colores entre mi cara y la parte inferior de la pantalla.